Los 5 datos más impactantes de Job. El hombre que nunca dejó de confiar en Dios. Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba, pero nunca vaciló. Su historia es un testimonio de resistencia y devoción. Bienvenidos a este emocionante video sobre uno de los personajes más impactantes de la Biblia, Job. Su historia no solo es un testimonio de fe, sino una lección de vida que nos muestra cómo confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Prepárate para descubrir 5 datos que cambiarán tu forma de ver las pruebas y la fe. Acompáñanos en este viaje a través de la vida de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba como ninguna otra. Desde su riqueza y prosperidad hasta su sufrimiento y redención, cada etapa de su vida nos ofrece valiosas lecciones. Así que, sin más preámbulos, comencemos con los 5 datos más impactantes de Job. En este video, exploraremos cómo Job mantuvo su fe inquebrantable a pesar de las adversidades más extremas. Veremos cómo su historia ha inspirado a millones a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante hoy en día. Así que, prepárate para un viaje inspirador a través de la vida y las enseñanzas de Job. Dato 1. Job, un hombre recto y temeroso de Dios. La Biblia nos presenta a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Su vida era un ejemplo de integridad y obediencia. Era un hombre rico, con 10 hijos y una vida próspera. Sin embargo, lo que más destacaba era su corazón dedicado a Dios. Reflexión. Ser recto no nos exime de las pruebas. Al contrario, muchas veces las dificultades son el escenario donde nuestra fe brilla más. Job nos enseña que la verdadera fe se mantiene firme, incluso en las pruebas más difíciles. Su historia es un recordatorio de que la confianza en Dios es nuestra mayor fortaleza. Dato 2. Una prueba permitida por Dios. Satanás desafió a Dios, alegando que la fe de Job dependía de sus bendiciones materiales. Dios permitió que Job fuera probado, pero con límites. Satanás no podía tocar su vida. Job 1:12. En un solo día, Job perdió sus bienes, sus hijos y su salud. A pesar de todo, dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Reflexión. La verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter y los propósitos de Dios. Job nos enseña que la fe genuina se mantiene firme, incluso en las pruebas más difíciles. Su historia es un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en Dios, sin importar las circunstancias. Job no solo soportó la pérdida, sino que también mantuvo su integridad y su fe en Dios. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido, mostrando que la fe y la perseverancia son recompensadas. La historia de Job sigue siendo una lección de esperanza y confianza en Dios, inspirando a generaciones a mantener su fe en tiempos de adversidad. Dato 3. La lucha emocional y las preguntas difíciles. A lo largo del libro de Job, vemos su lucha interna mientras intenta entender por qué le suceden tantas calamidades. Job nunca maldice a Dios, pero expresa su dolor y sus dudas. ¿Por qué me diste la vida para luego llenarla de angustia? Job 3:11. Sus amigos intentan consolarlo, pero terminan acusándolo injustamente de haber pecado. Job defiende su inocencia y sigue buscando respuestas. Reflexión. Dudar no es falta de fe. Dios no teme nuestras preguntas. Él desea que llevemos nuestras luchas a Él. Job nos muestra que es humano cuestionar y sentir dolor, pero también confiar en Dios. A través de su historia, aprendemos que la fe se fortalece en la adversidad. Job nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en el propósito divino. En medio de su sufrimiento, Job mantiene su integridad y su fe, recordándonos que la verdadera confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias. La historia de Job nos inspira a perseverar y a mantener nuestra fe, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Al final, Job es recompensado por su fidelidad, demostrando que Dios siempre tiene un plan para nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Dato 4. La respuesta de Dios desde el torbellino.
En medio de la desesperación de Job, Dios finalmente le responde, pero no con explicaciones, sino con preguntas que revelan su soberanía. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38, 4. Estas palabras no buscan humillar a Job, sino recordarle que Dios tiene un plan más grande que nuestra comprensión. Job se humilla y reconoce, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Reflexión. Confiar en Dios significa aceptar que no siempre entenderemos su plan, pero sabemos que Él es bueno y justo. La historia de Job nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, la fe y la confianza en Dios nos guiarán a través de las tormentas. Al final, Job fue bendecido con más de lo que había perdido, demostrando que la fidelidad a Dios trae recompensas. Así, la respuesta de Dios desde el torbellino no solo restauró a Job, sino que también reafirmó la importancia de la fe inquebrantable. La historia de Job es un recordatorio eterno de que, aunque las pruebas sean intensas, la fe en Dios nos lleva a la restauración y a la paz. Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que también ganó una comprensión más profunda de la grandeza y bondad de Dios. La respuesta de Dios desde el torbellino nos enseña que, aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en su sabiduría y amor. En última instancia, la fe inquebrantable en Dios nos guía a través de las tormentas de la vida y nos lleva a la bendición y la paz. Dato 5. La restauración de Job. Al final, Dios restaura la vida de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Job 42, 10. Sus bendiciones incluyeron nuevas riquezas, 10 hijos más y una larga vida para disfrutar de su restauración. Reflexión. Dios siempre recompensa la fidelidad. Puede que las pruebas sean intensas, pero las bendiciones al final siempre superarán el dolor. La historia de Job nos enseña que la fe y la perseverancia son recompensadas. A pesar de las adversidades, la restauración y la bendición son posibles. Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que fue bendecido con aún más. Su historia es un testimonio de la fidelidad y la justicia de Dios. La restauración de Job nos recuerda que, con fe, todo es posible. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de las bendiciones materiales, ni de entender por qué sufrimos. Job nunca desconfió de Dios, aun cuando no sabía la razón de sus pruebas. Esta confianza inquebrantable es un recordatorio de que Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las tormentas. Mensaje final. Si estás pasando por una prueba, recuerda, Dios está contigo y tiene un plan perfecto para tu vida. No dejes de confiar en su amor y su justicia. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal Misterios de la Biblia Revelados, dar like y compartir para que más personas descubran estas poderosas lecciones de vida. Hasta la próxima. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de las bendiciones materiales, ni de entender por qué sufrimos. Job nunca desconfió de Dios, aun cuando no sabía la razón de sus pruebas. Esta confianza inquebrantable es un recordatorio de que Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las tormentas. Mensaje final. Si estás pasando por una prueba, recuerda, Dios está contigo y tiene un plan perfecto para tu vida. No dejes de confiar en su amor y su justicia. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal Misterios de la Biblia Revelados, dar like y compartir para que más personas descubran estas poderosas lecciones de vida. Hasta la próxima.